Bueno, antes de nada presentarme, yo soy Raúl Bellido y soy guía oficial y especialista en historia militar. Y lo que pretendo hoy es contaros lo que ocurrió en el Retiro durante la Guerra de la Independencia y qué transformaciones, qué modificaciones sufrió el Retiro, porque se convirtió en el símbolo del poder francés durante aquellos años de la Guerra de la Independencia. Este lugar en el que estamos es emblemático, sobre todo bueno, esta fuente en la que hemos quedado es la fuente de la Independencia, ¿no? Tiene el nombre evidentemente por rememorar aquellos años del conflicto. Esta plaza es la Plaza de la Independencia y aquella, bueno, es la Puerta de Alcalá. La Puerta de Alcalá, fijaos, quizá habéis pasado muchas veces por aquí y no sé si habréis caído en algunas manchas más oscuras que tiene, desde aquí se aprecian perfectamente, ¿no? En las columnas, ¿las veis? Aquellas manchas son impactos de cañones o bien del 3 de diciembre de 1808 o bien de la Guerra Civil. Hay impactos de ambos momentos, pero los primeros que tiene, no se sabe cuáles de cada momento, es muy complicado, no se ha estudiado. Los primeros impactos que tuvo la Puerta de Alcalá son de cañonazos del 3 de diciembre de 1808. ¿Y qué es lo que pasaba el 3 de diciembre de 1808? Bueno, pues estaba aquí un personaje que os voy a enseñar, ¿no? Mi idea es iros mostrando imágenes de los personajes de la época. Entiendo que todos le vais a conocer. Hubo dos momentos determinantes. En 1808, Motín de Aranjuez. También os sonará, ¿no? Nos sonará quizá de hace tiempo, pero bueno, Motín de Aranjuez. Y en 1812, ¿qué es lo que se proclama? El 19 de marzo de 1812. La Constitución. La Constitución, ¿no? La Pepa. Por eso tiene este nombre, de la Pepa, precisamente porque fue el día de San José. Bueno, pues como veis, un lugar muy napoleónico, podemos decir, y un día muy napoleónico para contaros el tema del Retiro. Vamos a ver entonces por qué estaban bombardeando. Mirad. En la Guerra de Independencia, ya sabéis que antes de esta guerra, España y Francia éramos aliados, ¿verdad? Y sin embargo, Napoleón, a raíz de algunos acontecimientos, entre los cuales destaca este motín de Aranjuez, por eso también lo he nombrado, se decide a cambiar el trono de España, a echar a los Borbones e instaurar a su hermano, José Bonaparte, era su efeméride precisamente hoy también, ¿no? San José, y ponerle en el trono de España. Esto es lo que va a desencadenar el 2 de mayo, aunque en realidad José Bonaparte no va a llegar a Madrid hasta el 20 de julio, es decir, va a tardar bastante tiempo en llegar a Madrid. En ese transcurso entre el 2 de mayo y el que llega José Bonaparte va a ser un rey que, por cierto, se le conocía como el rey de Madrid, ¿no? Porque él en pocos momentos de la guerra tuvo poder más allá de los muros de Madrid, ¿no? Pepe Botella, efectivamente, Pepe Botella. Bueno, pues desde el momento en que ocurre el 2 de mayo hasta el 20 de julio, aquí evidentemente va a haber otros generales franceses. Yo os hablo de baterías artilleras, luego os enseñaré alguna. Normalmente no podías poner un cañón en un lugar cualquiera, sino que tenías que habilitarlo, ¿no? Esa habilitación, que normalmente se hacía con maderos o con... bueno, se hacía un suelo de madera normalmente, eso es lo que se llamaba batería artillera, y normalmente se hacía para varios cañones, digamos, para reutilizarlo. Con lo cual, bueno, poner ahí un cañón es totalmente imposible. Pero bueno, es una historia bonita, yo creo, y por eso nos detenemos aquí, además de para mostrar el casón, ¿no? El casón que vemos allí, que es donde os digo que sí que se instaló una batería artillera, ¿no? De hecho, hay una notificación en julio, cuando ya se ha ido, cuando ya se va José Bonaparte, que se dice que todos los otros bastiones, ¿no? Que se han hecho en el Retiro, que se alisen, excepto ese. Y luego 3 semanas después se dice, oye, dijimos que aquel no se alisara, por favor, volverlo a dejar como estaba. Digamos que ya había un caos muy grande en aquellos momentos, ¿no? Y además dice, pero ¿quién ha dado orden de que se alise la batería que había en el casón? Bueno, y la vuelven a dejar como estaba. Aquella batería, en teoría, estaría apuntando hacia afuera, digamos, hacia el Retiro, de manera que sería interesante para defender el palacio ante un eventual nuevo ataque de los franceses. Os he traído algunas imágenes también de los franceses, ¿no? Quizá estos serían los franceses entrando en el Retiro, las tropas francesas. Los bastiones, estos son los bastiones. Ahora os haré algunos bastiones reales que existen hoy en día para que os hagáis una idea. Pero para que veáis, esto sería Nuestra Señora de Atocha, ¿vale? Nuestra Señora de Atocha, para que veáis, prácticamente empieza en aquella zona y va a terminar donde está el estanque. Desde este punto hasta digamos, su parte más larga, es 1 kilómetro de longitud. 1 kilómetro de longitud. Era una fortificación enorme, incluso para los estándares de la época, y de hecho
Eso va a ser uno de los problemas de esta fortificación en el momento que tenga que ser defendida, porque va a ser asaltada en 1612, como vamos a comentar, ¿no? De hecho, os voy a enseñar un plano. Este es un plano, es que yo os lo estoy mostrando, así os orientáis bien, como os lo estoy mostrando, ¿no? Para que veáis, digamos, esta zona así. Este es un plano de 1785 de Tomás López, de El Retiro también. En este podéis ver cómo era el Retiro antes de la Guerra de Independencia, ¿no? Esto sería el Palacio del Buen Retiro. Perdona. Esto de aquí sería el Botánico. Esto sería la fábrica de porcelana de la China, pues para que veáis todo lo que arrasan. Van a arrasar lo que se llamaba la Casa de los Venados. Van a arrasar aquí un par de iglesias, ¿no? Un par de iglesias que eran San Bruno y San Jerónimo. Todo ello junto con todos los árboles que tenía el Retiro, evidentemente. ¿Por qué? ¿Por qué se derriban no solo los árboles interiores, sino prácticamente todos los árboles exteriores? Como veis aquí, se dejan algunas zonas un poco más lejanas, digamos ya hacia el lado de la Puerta de Alcalá. ¿Por qué se derriba todo eso? ¿Por qué pensáis que los franceses derriban todos los árboles? Efectivamente, digamos que es una máxima militar, no es simplemente destruir por destruir, sino porque en aquel tiempo las fortificaciones tenían alrededor una zona libre de obstáculos que se llamaba glacis, en el cual servía para poder disparar a los enemigos sin tener obstáculos y que se pudieran acercar, digamos, a hurtadillas, ¿no? En ese momento empieza a correr la noticia del levantamiento de Madrid, pero solo es cuando llega la noticia de las abdicaciones de Bayona, ¿no? Los Borbones, Carlos IV y Fernando VII abdican en Bayona. Cuando llega esa noticia es cuando empieza a levantarse España. El primer lugar que se levanta, 24 de mayo, es Cartagena en el sur y Oviedo en el norte. Es decir, digamos, el momento oficial en el que se inicia la Guerra de Independencia sería ese momento, aunque es verdad que el 2 de mayo había habido una declaración de guerra por parte de los alcaldes de Móstoles, que también os sonará, pero eso es como, claro, como si mi pueblo declarara la guerra hoy en día a Rusia, pues de poco efecto puede tener, ¿no? Es más simbólico que otra cosa. La guerra en realidad estalla a final de mayo. 18 de julio, Bailén. A final de julio se retiran los franceses de Madrid por esa amenaza que llega desde el sur. Y solo es en noviembre cuando Napoleón Bonaparte entra en España y en diciembre cuando vuelve a Madrid. No sé si más o menos ahora nos ha quedado más claro, ¿no? Y desde ese momento Madrid va a estar ocupado prácticamente durante toda la guerra, ¿vale? Va a ser, digamos, el lugar evidentemente de asentamiento real de José Bonaparte y bueno, con algunos momentos críticos, pero va a estar ocupado prácticamente hasta mayo de 1830. Batallas de esta época, por ejemplo, Medina de Río Seco, la primera batalla, que son 16.000 franceses contra 20 y pocos mil españoles. Es decir, medio ejército francés hubiera tenido que ser dejado aquí, en el Retiro, para proteger esto. Y esta es una de las causas por las que el Retiro, esta fortificación, no fue tan efectiva como se pensaba, porque fue demasiado grande. ¿Por qué se hace tan grande? Bueno, esto no es simplemente porque diga vamos a hacer una fortaleza más grande que en ningún lugar, porque así va a ser más fácilmente defendible. Como veis, no es solo el tamaño lo que importa, ¿no? En este caso tampoco, ¿no? Bueno, pero es que los desniveles del Retiro, ¿no? El terreno es el que va a dar forma a la fortificación. Los ingenieros no pueden poner esta fortificación donde les plazca, porque si no sería muy vulnerable. Tienen que encontrar los lugares idóneos para hacer ese trazado. Y eso es lo que vamos a seguir nosotros. Esos lugares, y os voy a ir explicando en la medida de mis conocimientos, por qué están esos elementos defensivos en esos lugares y por qué se construye de ese tamaño tan inmenso, ¿vale? Que aquí en este dibujo parece tan pequeñito. Este rebellín, digamos, esta parte externa de la muralla, como veis, está la muralla interna y luego hay una zona externa, que es la que va a dar la protección a esa entrada, llega hasta aquí, desde aquí, prácticamente hasta donde empieza la bajada hacia el parterre. Este muro, como veis, llegaba hasta aquí. Era absolutamente descomunal este rebellín. Yo os lo digo porque los que hay en Ciudad Rodrigo o en Jaca, ¿no? En estas fortificaciones que existen hoy en día, son bastante pequeños, son muy manejables. Esto era absolutamente descomunal. Y luego, como veis, había otro bastión que llegaría más o menos la punta hacia donde está ahora mismo esta construcción, ¿no? La egipcia, aproximadamente aquí.
y luego lo que va a hacer es bajar, digamos, en diagonal, ¿no?, hacia aquella zona. Sin embargo, va a quedar esta punta de flecha aquí. ¿Por qué? Vamos para allá y lo vemos. Elevada que aquella, ¿no? Por supuesto, incluso otras está bajada. Por eso es por lo que aquí se deciden hacer esta luneta que se llama de aquí, ¿vale? Porque dicen, no podemos extender la muralla principal hasta allí porque sería demasiado amplia, pero para defender aquello vamos a hacer una defensa en avanzada, que se llamaba, una luneta. De hecho, aquí, a lo mejor lo apreciáis mejor, hay una conexión, ¿veis? Esta conexión, esto se llama casamata, normalmente se hacía cubierta, ¿no? Es una especie de, como si fuera un pasillo cubierto por los laterales y en ocasiones también por la parte superior, para poder ir de la fortificación principal hasta la luneta. Y en esa luneta, evidentemente, se va a colocar en la parte más alta de esa colina. Vamos a ver aquella. Mirad, para un momentito para situarnos, ¿vale? Estamos siguiendo un poquito el contorno, aunque es verdad, mirad, esta zona de aquí un poco más sombreada, a ver si lo vemos mejor. Vamos a ver. Esto de aquí, que veis, ¿no? Esta zona, este rectángulo, que se ve claramente, esto es el estanque del Retiro, ¿vale? Antes de la guerra había un canal que, como veis, seguía por esa zona y luego se cerraba sobre sí mismo, que era el Canal de Mayo, ¿no? Este canal es esto que veis por aquí, ¿no? Y que, como veis, se seca, aquí en esta época se seca, ¿no? durante la época de la contienda. Pero más o menos, por haceros una idea, es lo que sigue este paseo que tenemos aquí a vuestra derecha, perdón, y a mi izquierda, ¿no? Con lo cual, más o menos, estamos siguiendo el contorno. Esto que veis aquí, un poquito más rosado, sería el foso, lo digo para haceros una idea. Y estos serían los bastiones. Ahora mismo estamos aproximadamente aquí, y me paro para explicaros qué es esta flecha que hay aquí fuera. Como veis, hay varias, ¿no? ¿Veis estas otras fortificaciones más exteriores? Esta de aquí, que habría en la esquina, digamos, noreste, ¿no? Esta que estaría ahora mismo donde está el Hospital del Niño Jesús, y un par de ellas más que había. Eso eran flechas en avanzada. Eso sería la tercera línea de fortificaciones. Se habla de tres. La interior, de la que hemos hablado, digamos esa en forma de estrella que estaría alrededor de la China. La segunda, que sería esta serie de bastiones que estamos siguiendo el trayecto. Y la tercera sería, aprovechando las tapias del Retiro, aquí marcadas en rojo, serían una serie de fortificaciones incluso más fuera, ¿no? Esto, si veis el edificio del Niño Jesús, prácticamente abarcaba todo ese espacio de lo que hoy en día es el Niño Jesús, para que veáis también esas dimensiones, ¿no? Y fuera, veis estos puntitos, se llamaba pozos de lobo, es decir, se hacían como, pues eso, unos pozos, de manera que si se fuera a atacar por soldados, pues cayeran en esos pozos, ¿vale? Algunos eran grandes y otros eran pequeños, para que no te dieras cuenta y metieras el pie y te rompieras las piernas. Esto era mucho más efectivo que los pozos grandes, que eran mucho más evitables, ¿vale? Bueno, pues como digo, había tres fortificaciones: la exterior, la segunda interior y la interior, ¿vale? ¿Por qué se hacían tres? ¿Por qué pensabais que se hacían tantas fortificaciones? Esto tiene un sentido también. Y es porque en realidad, en esta época, los cañones siempre tenían ventaja sobre la defensa. Es decir, los cañones eran tan potentes que con el tiempo tú ibas a poder abrir brecha, ¿no? Digamos, abrir huecos en estas defensas y tomar las defensas interiores. Con lo cual, lo interesante para los defensores era ir poniendo defensas cada vez más fuera, de manera que para tú poder poner los cañones apuntando contra esta fortificación, primero tenías que haber tomado esta. ¿Para qué servía eso? Para ganar tiempo, para entretener al atacante. Primero tienes que tomar esta, luego tienes que tomar esta y luego tienes que tomar esta. Porque la fortificación del Retiro, no nos engañemos, servía sobre todo para amedrentar a los madrileños. Pero sirvía también, como sirvió en 1812, ahora os contaré, para ganar tiempo, de modo que un ejército liberador, ¿no? Un ejército francés en este caso, liberador, le diera tiempo a organizarse y venir aquí para volver a tomar Madrid, ¿vale? En esta zona de esta nueva flecha, ¿vale? Yo, según he leído, lo venía hablando con Javier, cuando se hacen las excavaciones aquí en 2018, lo que dicen es que más o menos en esta zona de la puerta
del torreón se descubre un basamiento de uno de los bastiones, por tanto, por la ubicación debería ser de este. Es el único resquicio que yo sepa que se ha encontrado de esta fortificación del Buen Retiro. Es lo único que yo sepa, porque sí que se han encontrado otros restos de la época francesa, evidentemente, ¿no? Sobre todo en el Huerto del Francés, en aquella zona, se han encontrado de algún combate, se han encontrado botones, que es lo que se suele encontrar, restos de armas o de equipo, pero lo que es la fortificación, el único lugar que yo haya leído es en este, donde estamos ahora mismo, ¿vale? Y bueno, aquí, de hecho, en la zona sur del Retiro, toda esta zona, ¿no?, que vamos a ver ahora, que vamos a seguir el contorno, se aprecia mucho mejor porque se construye, porque aquí hay una caída mucho más directa, evidentemente, y eso favorece la defensa. Os quería contar que, como veis, aquí hay un gran desnivel, y por tanto, en esta zona, ¿no?, donde estamos ahora, es donde seguía el contorno de la fortificación. Estaríamos aproximadamente en esta zona de aquí, ¿vale? Aquí habría un gran bastión, pero los cañones en aquella época, es verdad que había cañones que disparaban en parábola, que eran los obuses, pero el resto de cañones, los que tenemos acostumbrados, los que tenemos la idea en la cabeza, os voy a enseñar alguno, creo que tengo alguno por aquí. Esos cañones, esto sería una batería artillera de las que tanto hemos hablado, ¿veis? Un asentamiento preparado para los cañones, ¿no?, alisado y preparado para estos cañones, ¿no? Estos cañones disparaban normalmente prácticamente un tiro totalmente recto, como máximo 4 grados de desnivel, ¿vale? ¿Qué es lo que quiere decir? Que desde aquí las tropas que estuvieran ascendiendo no las podrías dar con un cañón, ¿vale? Por lo tanto, lo que van a hacer aquí los franceses, con muy buen criterio, claro, es hacer varias flechas en avanzada, lo que hemos hablado antes. Una flecha, esta que veis aquí, que estaría donde empiezan esos edificios, ¿vale? Y una segunda que estaría ya en lo que es la calle principal, que es Reina Cristina, me parece, ¿no? Allí habría otra flecha, más o menos donde está el pabellón de los hombres ilustres, más o menos, en esa zona habría otra flecha defensiva. ¿Por qué? Porque allí es donde se tendrían los cañones ya al nivel del terreno circundante para poder disparar a las tropas que vinieran desde esta dirección. Es decir, perdón, la fábrica de porcelanas de la China, ¿no? Esta es una imagen anterior, ¿no?, de lo que era la ermita, para que os imaginéis. Estaría aproximadamente donde están estos, aquí ahora la gente haciendo ejercicio, ¿no? Aproximadamente es ahí donde estaba el interior de la fábrica de porcelanas de la China, no exactamente en donde hoy en día está el Ángel Caído, sino un poquito más hacia acá, ¿vale? Es verdad que luego tenía ese otro edificio que la circundaba, y ese sí que llegaría más o menos a envolver donde hoy en día está el Ángel Caído, ¿no? Y lo que hacen los franceses es esa fortificación exterior, ¿no?, esa estrella que hemos hablado, y lo que hace esa estrella es incluir, por supuesto, esta noria. Esta noria es la que va a dar agua a esa fortificación interior, y de hecho lo que se va a hablar, ¿no?, en el momento de ese ataque que ya estamos hablando, por cierto, la guarnición interior estaba comandada por este tipo, el general Lafont-Blagnac, uno de los edecanes de José Bonaparte. Este tipo se queda aquí con unos 2.500 soldados franceses. 2.500 soldados franceses eran demasiado pocos para todo este contorno que os he comentado, ¿no?, que yo estimo que al menos 8.000 soldados hubieran sido necesarios. Pero eran demasiados para la fortificación interior. José Bonaparte estima que no va a dejar más soldados porque probablemente cayeran en manos de los enemigos, porque él no tenía manera de formar un gran ejército para liberarlos en un momento determinado. Entonces dice, bueno, dejo unos cuantos soldados para incordiar, para tratar de que no tomen todo lo que tengo dentro de esta fortificación. Y también, bueno, como los soldados enemigos, ¿no?, los aliados, no saben cuántos va a haber dentro, pues por tanto quizá esto se alargue más de lo esperado. ¿Qué ocurre? Pues que la gente de Madrid tenía muy en cuenta cuántos soldados habían salido, cuántos habían quedado, y de hecho incluso capturan una misiva del rey José que les dice: en el momento de que se ataque en fuerza la línea exterior, es decir, la fortificación exterior, esa tercera línea de defensas que hemos dicho, lo que tenéis que hacer es meteros dentro de la segunda línea, es decir, no aguantéis ni un momento. Y esto lo va a saber Wellington, por supuesto, y como digo, en el momento que se va a poner a atacar, ¿no?, que es la tarde del día 13 de agosto de 1812, es cuando se está proclamando la Constitución. Y aquí se empiezan a escuchar los primeros estampidos
que era como se llamaba en aquel tiempo a los cañonazos, ¿vale? Los estampidos se dan contra las fortificaciones exteriores y luego, fijaos, 300 soldados atacan desde lo que era la Puerta de Alcalá, ¿no?, desde aquella zona, y otros 300 suben por la cuesta de Moyano. Solo 600 soldados son los que rompen la primera línea defensiva, los franceses se retiran a la segunda, este contorno que hemos ido siguiendo, y en ese momento los aliados lo que toman es el Palacio del Retiro, digamos todas las fortificaciones exteriores, y esperan a que pase la noche. Y el día 14 la idea era asaltar esa segunda línea de fortificaciones, ¿no? Lo voy a enseñar para que lo tengáis en mente. ¿Españoles o ingleses? Ingleses, perdón. Los ingleses van a asaltar esta segunda línea de fortificaciones, ¿no? A ver cómo me oriento yo aquí. Esto sería el Botánico, han subido por aquí y han tomado toda esta parte externa. Y ahora van a intentar asaltar esta segunda línea de fortificaciones. ¿Qué es lo que hacen los franceses la mañana del día 14? Rendirse. 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 Fijaos, esta fortificación era muy mala a efectos militares, ¿no?, si no tienes las tropas necesarias, como he comentado. Pero es que la parte interna, esta parte interna, estaba muy mal diseñada. ¿Por qué? Porque el que haya dentro un edificio, lo que supone es que con los cañones vas a poder derruirlo y vas a poder acabar con toda la guarnición interna. No se puede mantener una guarnición si está rodeada de ruinas, ¿no? Pero tiene además otro peligro, y es que toda la pólvora estaba almacenada en este edificio, con lo cual podía saltar por los aires. Los franceses eran enemigos, pero no eran idiotas, sabían que estaban en una posición muy precaria. Y había otro tercer elemento muy complicado para ellos, y es que no tenían nada más que esta noria para obtener agua, con lo cual no tenían agua para todos los defensores que había. Es decir, que era un momento muy crítico. La Fontblania, que era el defensor, sabía que no tenían oportunidad de ser liberados, y entonces dice, ¿para qué malgastar sangre? Lo que voy a hacer es rendirme. Y se rinde prácticamente de inmediato. Y a las 4 de la tarde del día 14 de agosto, lo que va a hacer es salir con honores de guerra, que es esto que vemos aquí, ¿no? Salir con sus tambores tocando, las tropas escoltadas por las enemigas, ¿no?, como una especie de honores de guerra, y al salir a la zona de lo que hoy en día sería el parterre, allí entregaban sus armas. Se rinde ante Wellington. Se rinde ante Wellington. Bueno, ante el ejército aliado, que está comandado por Wellington. Wellington entra aquí con unos 18.000 soldados, 20.000, de los cuales 4.000 son españoles. Wellington entra en Madrid, a su derecha está el general España, que era un sardo que se llamaba Charles de España, ¿no?, que se le llamaba aquí, el general Carlos de España, y a su izquierda con Julián Sánchez el Charro, el gran guerrillero de la zona de Salamanca. ¿Por qué? Porque llegaban desde Salamanca después de ganar los arapiles. Las tropas españolas están aquí en Madrid, pero son los británicos los que asaltan y los que toman. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues que todo esto va a quedar en ruinas, ¿no?, muy ruinoso. Al final, en 1813, de nuevo, lo que hace José Bonaparte es abandonar Madrid porque ya no tiene posibilidad de defensa. Entra de nuevo el ejército español, ¿no?, en este momento sí que es el ejército español, y digamos que en ese momento ya acaba la guerra en mayo de 1813. ¿Cómo va a quedar toda esta zona? Pues completamente ruinosa, ¿no? La fábrica de porcelana en ruinas, el palacio, como he dicho, prácticamente en ruinas. En 1814, cuando vuelve José Bonaparte, manda un informe y nos dice que está prácticamente en ruinas el palacio, excepto algunas zonas, por ejemplo, el Casón, el Salón de Reinos y la zona norte. Nos dice que la zona norte está todavía recuperable, y sin embargo lo que va a hacer Fernando VII, del que os voy a poner una imagen ya que es el protagonista final, ¿no?, de nuestro relato, lo que va a hacer Fernando VII es dedicarse a abrir una zona, ¿no?, digamos, en exclusiva para él en el Retiro, ¿no?, en la zona noreste, es lo que hoy en día pues está un poco con unas construcciones más modernas, ¿no?, que hablábamos de la montaña y todo eso, es lo que manda construir Fernando VII, y abandona totalmente a su suerte todo esto. Bueno, que queda explanado, ¿no?, la orden es explanarlo, y el Palacio del Buen Retiro lo deja a su suerte. Sabemos que hasta que no llega Isabel II es cuando se interviene en el Palacio del Buen Retiro, y es cuando se tira prácticamente todo, excepto lo que tenemos hoy. Incluso esa zona norte, que todavía estaba recuperable en 1814, en 1830 y pico ya no lo estaba,
y se tiene que tirar porque no es capaz de mantenerlo. Con lo cual, pues, ¿qué queda de todo esto que hemos estado hablando? Pues prácticamente nada, ¿no? Nos queda la historia, nos queda un poquito todos estos planos que os he querido mostrar hoy y que espero que se hayan dado una idea de lo que hubo aquí en el Retiro, de por qué se construyó, porque todo tiene un porqué, ¿no? Y cuál fue su final. Ha sido un poquito lo que he tratado de contaros. Espero que os haya interesado y que os haya gustado la vida. Muchas gracias.